el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres. Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión. Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Aunque yo lo ganara todo, de nada me sirve si no me lleva a ti. No me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida. En la pupila del que sufre miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños y mi alma se embarca con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Call from 301-671-51. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas, por reunirnos en este momento y poder juntos compartir desde lo que dice la hermenéutica bíblica esta experiencia fascinante de conocer más a la persona de Jesús, para más enamorarnos de Él. Comenzamos con este canto dedicado a San Francisco Javier, que es una invitación realmente hermosa a que nosotros dejemos a Dios actuar y transformarnos profundamente en nuestra vida. Hagamos una breve petición al Señor, porque este esfuerzo no es un esfuerzo intelectual o académico. Caeríamos en el error que queremos evitar. No, es un esfuerzo para que tú y yo conozcamos más a Jesús y lo podamos amar y seguir en nuestra vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Señor, queremos realmente conocerte en lo más íntimo de tu corazón. Ya que estamos en esta preparación a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos, oh Padre bueno, que nos permitas conocer más a tu Hijo, para que de verdad nos enamoremos de Él, Él que en su amor nos invita a conocerlo desde el amor, y que este conocimiento que queremos, a través de la palabra divina, captar, sea solamente un medio para una experiencia honda y efectiva contigo, Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hace 8 días estábamos todos conversando de varias cosas y recordábamos, lo que estamos, como en todo este recorrido en que estamos, es hacer una lectura inteligente del Nuevo Testamento.
una lectura inteligente de lo que son los evangelios. Y decíamos nosotros, pues hace 8 días, que los evangelios en su redacción final es una construcción que tiene una finalidad. Si es una construcción, es una elaboración. Es algo que no es una fotografía de lo que aconteció, no es una biografía de la persona de Jesús, sino es una confesión de fe que es elaborada redaccionalmente. Y decíamos nosotros que cuando nosotros miramos los evangelios, encontramos allí una serie de dichos y hechos de Jesús que son captados por los autores sagrados con miras a que la persona que oye ese testimonio, oye ese dicho, oye esa acción, se sienta movido a tomar decisiones, se sienta movido a tomar opciones, y que al decidir y al optar sea un decidir y optar conforme a Jesús. ¿Y esto qué implica o qué supone? Supone que ya en la persona que oye el testimonio en dicho o hecho de Jesús, que es captado en el redactor sagrado del Evangelio, ya supone que esa persona que oye ese dicho o hecho de Jesús ya está allí el resucitado trabajando en su vida y en su corazón, para que esta persona se mueva por ese resucitado a una acción que es conforme a lo que Jesús mismo dijo o hizo, para que esa persona también obre resucitadamente, para que esa persona, movido por la resurrección de Cristo, obre como Jesús, obre como Jesús mismo. Entonces, es un punto que es muy importante. Usted vive el resucitado y usted se parece al crucificado. Este es el querigma que hemos hablado, el querigma apostólico. Jesús que resucita en nosotros, Cristo resucitado para hacernos un Jesús crucificado. Es el querigma apostólico. Entonces, el relato como tal del Evangelio en su totalidad es un querigma apostólico ampliado, para que la persona, avivando en sí su resurrección, viva como Jesús crucificado, o sea, se vuelque al servicio, o sea, que se muestre en servicio, se muestre en actitud de servicio lo que es la acción de Cristo resucitado en su vida. Bueno, es lo que estábamos diciendo hace 8 días. Entonces, de allí que haya un principio hermenéutico que valga la pena con usted recordar, que los evangelios son escritos en función de que los cristianos que huyen el evangelio se identifiquen con la persona de Jesús. Y de allí que tú y yo pues tengamos que tener eso como un criterio de interpretación cuando tomamos cualquier hecho de la vida de Jesús o tomamos un dicho de la persona de Jesús, es para identificarnos con la persona de Jesús. Entonces decíamos hace 8 días, por ejemplo, el relato de la tempestad calmada. Claro, nosotros queremos, cuando estamos en ese relato, identificarnos con los discípulos que le piden al Señor: Señor, sálvanos, Señor, fortalécenos, Señor, sánanos, Señor, cálmanos, Señor, protégenos. No, la identidad es con Jesús, no con el discípulo. Y si Jesús lo que hace es calmar la tempestad, es una invitación para que tú y yo también hagamos lo mismo. Seamos personas que calmemos a otros. Demos palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de vida, palabras de serenidad, acciones que estabilizan cuando sentimos que la vida de otros se bambolea. Ser ahí tú y yo para ellos momento, persona, acción que serena, que calma, que da vida. Si es el relato del ciego del nacimiento o cualquier relato de ciego, no quedarnos tú y yo pidiéndole a Dios: Señor, sáname, cúrame la ceguera, cúrame de esta enfermedad que tengo, cúrame de esta dolencia, cúrame de este problema en que estoy, cúrame de esta pobreza en que vivo. No, ahí estaríamos identificándonos con el ciego. No, es identificarnos con la persona de Jesús. Es decir, tú y yo ayudar a otros a ver, ayudar a otros a sanarse, acompañarlos en su diario caminar, alentarlos en sus dificultades, ayudarles a abrir la vida a un horizonte nuevo y distinto en el amor de Dios. Si estamos en el relato de Jesús partiendo los panes, ¿cuántas veces tú y yo nos imaginamos a Jesús partiendo el pan y multiplicándolo? No, de una manera extraordinaria. Y le pedimos a Dios: danos ese pan, sacia nuestra hambre, calma nuestro problema económico, soluciona nuestras deudas, multiplica nuestros bienes, danos prosperidad. Nos estamos identificando con la multitud hambrienta. No, la identidad con Jesús hace que tú y yo seamos como Jesús, que nos demos y que demos. Que hagamos de nuestra vida un pan que se parte y reparte, que tú y yo seamos en el milagro, en nuestra adoración con el Señor. Vean lo que va significando
para nosotros ver en los evangelios cómo allí se confiesa la fe en Cristo resucitado, cómo va actuando Él en cristianos muy concretos. Si la finalidad del evangelio es avivar en el cristiano una opción, una decisión que lo lleve a identificarse con Jesús, para que allí aparece Cristo crucificado en servicio, entrega por el otro, nosotros igual ante el evangelio también estamos buscando lo mismo. Es avivar una vida como la de Jesús en nosotros. Y bueno, y nosotros pues terminábamos pues con esta pregunta la vez pasada y que vale la pena retomarla, ¿no? Por lo que hemos dicho, que los evangelios son una confesión de fe realmente histórica, es verdad. Pero cuando hablamos de confesión de fe histórica, no estamos hablando de una confesión de fe en fórmulas abstractas, sino una confesión de fe en un comportamiento. Y es histórica porque el comportamiento de esos cristianos fue histórico, se realiza de verdad. Y Jesús resucitado, actuando en estos cristianos, hace a estos cristianos comportarse al estilo de Jesús. De allí que Cristo resucitado, actuando históricamente en ellos, haga presencia real en la vida de estas comunidades. Entonces, aquí es muy interesante, porque esa distinción que ha habido entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe desaparece. El Jesús de la historia es, en los estudios cristológicos, es conocer quién fue Jesús de Nazaret, el que nace en Belén y muere en Jerusalén. Entonces, el recorrido histórico. Y el Cristo de la fe es el Cristo resucitado que obra en las comunidades cristianas. No, según esto es Cristo resucitado actuando históricamente en las comunidades que viven su resurrección. Ya no hay distinción. El Jesús de la historia es el Cristo resucitado actuando en los cristianos, haciéndolo a ellos identidad con la persona de Jesús. Alguien que se entrega y que se da totalmente. Y desde allí, pues los evangelios enfatizan esos rasgos particulares de la persona de Jesús, que quiere que los que oyen ese evangelio realmente sigan. Si tú miras Marcos, verás unos rasgos de la persona de Jesús. Si miras Mateo, encuentras otros rasgos de la persona de Jesús. Si miras Lucas, verás otros rasgos de la persona de Jesús. Si miras Juan, encuentras otros rasgos de la persona de Jesús. Y estos relatos lo que pretenden es que los cristianos sigan esos rasgos. Ese modo particular de ser de Jesús es lo que sigan y realmente imiten en su vida. Bueno, entonces ante esto pues terminamos pues con una pregunta. Y la pregunta era esto, terminamos hace 8 días. Si la finalidad del Nuevo Testamento y los evangelios es cambiar al lector, que el lector que lea el evangelio o escucha el evangelio cambie en su vida, para que su vida sea un decidirse o un optar por Jesús en su vida. Lo que está diciendo el evangelio es recogiendo como en la confesión de Cristo en esos cristianos de la iglesia cristiana primitiva, que tú y yo leemos allí en ellos cómo acontece Dios en ellos. Pues cabe la pregunta y es, ¿qué podemos encontrar en el Nuevo Testamento y en los evangelios acerca de la misma persona de Jesús? Es la pregunta que va quedando, porque pareciera, por lo que estamos diciendo, que los evangelios nos hablan es del acontecimiento histórico de Jesús resucitado en los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Si miramos a Marcos, los cristianos del año 70. Si miramos a Mateo, los cristianos del año 80. Si miramos a Lucas, los cristianos del año 90. Si miramos a Juan, los cristianos del año 100. Entonces los evangelios lo que hacen es contarnos cómo Jesús acontece en ellos, y lo que leemos en los evangelios es lo que estos cristianos están haciendo conforme a lo que quieren ser en Jesús. O sea, nos habla del comportamiento de ellos en esa franja determinada de la historia. No nos está hablando directamente de la persona de Jesús, porque los evangelios no son una biografía de Jesús, son una confesión de fe en Jesús resucitado, como ya lo hemos explicado. Entonces planteamos la pregunta, entonces con base en esta crítica histórica, esta crítica que nos permite los estudios exegéticos, ¿qué podemos conocer tú y yo de la realidad de la persona de Jesús? Ahí donde está
Una pregunta muy interesante. Y terminamos nosotros diciendo que esta misma crítica histórica es capaz de recuperar por sus propios medios críticos algunos elementos realmente históricos de la persona de Jesús que están metidos en los textos que tú y yo leemos cuando leemos el Nuevo Testamento y en lo que son los evangelios. Hay dos ciencias: la historia de las tradiciones y la historia de las formas. Ambas ciencias que aportan a la crítica histórica a recuperar lo que encontramos en los textos de la misma persona de Jesús. Bueno, y ya la razón es clara. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que los cristianos de la iglesia primitiva, ellos descubrieron que por la resurrección de Jesús, lo que hizo el Padre fue autenticar la vida de Jesús. Que la resurrección de Jesús es una autenticación por parte del Padre, de Dios Padre, a la persona de Jesús en la forma como Él vivió. Y si es así, si el Padre autenticó la vida de Jesús con la resurrección, la vida de Jesús se convierte en norma. De allí que la preocupación de los cristianos sea vivir como Jesús vivió, porque esa vida como la que Jesús vivió fue la que Dios Padre autenticó con la resurrección. Por eso San Pablo lo dice muy claramente: en Cristo nos reveló el Padre su voluntad. Su voluntad quiere decir una vida como la de Jesús, una vida como Jesús. Vea que así la vida de Jesús se hace norma. Y si es así, pues ya desaparece en los cristianos, la iglesia cristiana primitiva, desaparecen los decálogos del Antiguo Testamento, desaparecen, porque ya la norma de vida no son los mandamientos del Antiguo Testamento. Ya la norma de vida es la misma persona de Jesús en la manera como Él vivió. Eso es algo que es fundamental. Ahora preguntémonos tú y yo un poco. Eso es bien interesante. A ver si tú y yo a veces no evaluamos nuestra vida conforme a un decálogo. Hablamos del decálogo del Antiguo Testamento. En los cristianos de la iglesia primitiva, los decálogos desaparecieron. Lo que queda claro es la persona de Jesús. Ese es el criterio, esa es la norma, esa es la vida. Cuando tú y yo examinamos nuestra vida y cuando vamos a confesar, ¿qué es lo que seguimos? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si es así, estamos todavía tú y yo en el Antiguo Testamento. Aún no hemos llegado al Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. Pero si tú y yo tomamos como norma la vida misma de Jesús, que los evangelios nos quieren mostrar para llevarnos a ti y a mí, como hizo con los cristianos de la iglesia primitiva, a optar, movidos por la resurrección de Cristo, a ser un Jesús crucificado, estamos tú y yo ya en el Nuevo Testamento. Bien, entonces ante esto pues tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que la crítica histórica del Nuevo Testamento ha descubierto como realmente histórico de la persona de Jesús? ¿Qué es? Y déjenme decirles que lo primero que esta crítica histórica nos arroja como algo que es absolutamente original, algo absolutamente histórico en la persona de Jesús, es la concepción de Dios creador. Lo repito, la concepción de Dios creador. Esto es algo absolutamente original en la persona de Jesús. ¿Y por qué es original? Porque no está en el Antiguo Testamento. Es algo que solo está en la persona de Jesús. En esta concepción de Dios creador es como Jesús mismo nos revela la acción de Dios en él. Jesús nos revela la divinidad de Dios en la acción creadora de Dios en la persona de Jesús. Esto es fundamental, porque eso, ¿qué nos está implicando a ti y a mí? Que tú y yo nos quitemos ideas que podamos tener prefijadas acerca de lo que es Dios y se las atribuimos a Jesús, y estamos siendo tú y yo no correctos, no honestos con la verdad, cuando tú y yo le metemos ideas prefiguradas de Dios a lo que es la divinidad en la persona de Jesús. Tenemos que ir tú y yo a lo que Jesús nos revela del mismo Dios en él.
Y la divinidad de Jesús nos revela es cómo Dios es en Él, y esa acción de Dios en Él es la acción creadora. Esto que está diciendo, que la divinidad de Dios en Jesús no es una idea, no, es una acción, es una operación que tú y yo tenemos que realmente captar y ponerle cuidado para que realmente tú y yo captemos cómo es que Dios en Jesús se nos revela. Ahora, la pregunta que sigue es que tú y yo podemos nosotros, ante el Jesús que nos revela esa manera como opera Dios en Él, la acción creadora, podemos tú y yo estar creyendo otras cosas muy distintas. Y esto sí vale la pena recordar con ustedes, que una cosa es lo que los griegos creían de Dios, otra cosa muy distinta a lo que los judíos en el Antiguo Testamento creían de Dios, y otra cosa muy distinta es lo que Jesús nos revela de Dios en Él, en lo que en Él. Por eso tenemos entonces que preguntarnos, y ahí entonces acudimos realmente a lo que esta crítica histórica en la Biblia nos aporta, cómo es que Jesús entiende esa acción creadora, cómo es que esa divinidad se revela en Él, cómo en lo que Él dice, en sus acciones, en su comportamiento, en su palabra, en su actitud, nos revela lo que es la divinidad de Dios en Él. Tenemos que captarlo para que tú y yo realmente podamos entender quién es la persona de Jesús. Una cosa que realmente es triste y eso nos está pasando de verdad, que no nos quedamos allí en lo que Dios en Jesús nos revela, sino que tú y yo le agregamos a eso conceptos como el del mundo griego, que realmente no tiene nada que ver con lo que es Dios actuando en Jesús. La persona más autorizada que ha aparecido en este planeta para hablar de Dios es Jesús, y lo peor es que tú y yo no le estamos creyendo. Caemos en error de fe, o sea, no creemos lo que Jesús afirma. A ver, vamos a ahondar un poquito más. Esta concepción de la acción creadora de Dios que es original de Jesús, ¿a quién se debe? Primero, hay que decir, no se debe al Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante cómo es eso. En el Antiguo Testamento aparece una noción de Dios muy distinta, pero muy distinta. En el Antiguo Testamento aparece una manera de captar a Dios, en la cual aparece un Dios que es lejano en el Antiguo Testamento, un Dios que es trascendente, un Dios que es comprometido con la historia. Es un Dios a quien los hombres no buscan, sino que es un Dios que busca a los hombres, que busca al hombre mismo. Es el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Es muy interesante cuando tú y yo hablamos de la religión. Definimos religión como la relación del hombre con Dios. Desde el Antiguo Testamento, la religión tiene que definirse de modo distinto, porque es Dios quien busca al hombre. Y si es así, en el Antiguo Testamento, la religión sería la relación de Dios con el hombre, no del hombre con Dios. Ustedes no sé si sabrán, pero eso es un objeto realmente de un buen curso de formación bíblica también, que Moisés, cuando él sale de Egipto con su grupo de Egipto, él aún no cree en Yahvé. Él todavía no cree en Yahvé. Él cree en el Dios de sus padres, en el Dios de la tribu. Va a ser después de que sale de Egipto, después de que se libera de Egipto, ya en el desierto, cuando él va a descubrir que quien lo sacó de Egipto fue Yahvé. Pero cuando él sale de Egipto, él todavía no cree en Yahvé. Y por eso él va a descubrir que es Yahvé el que lo va a buscar a él y a su grupo. Es Dios quien busca al pueblo de Israel, es el que lo busca. Eso es lo interesante de esta fe como aparece en el Antiguo Testamento. Yahvé es un Dios que es desconocido, no lo conoce. No aparece Yahvé en la historia de las grandes religiones antes de Israel, no aparece. Entonces, esta idea de la acción creadora de Dios, pues no viene realmente del Antiguo Testamento. Tampoco viene del Nuevo Testamento mismo como tal. Eso es importante que también tú y yo lo veamos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento como tal, ya por lo que hemos explicado,
utiliza muchas formas simbólicas y en parte el Nuevo Testamento está muy influido por el pensamiento griego. Recordemos que la cultura en la cual se desenvuelven los cristianos de la iglesia primitiva es la cultura griega y el pensamiento griego permea los textos del Nuevo Testamento, e incluso él fue escrito todo en griego. Entonces, esa idea original que tiene Jesús como acción creada de Dios tampoco viene del Nuevo Testamento como tal. Vendrá de Pablo otra gran pregunta. Pablo, este gran sistematizador de lo que es la experiencia de Jesús. Pablo podrá ser, sin duda, Pablo es un gran intérprete de la persona de Jesús. Nos habla de quién es Jesús, nos habla de para qué es Jesús, nos habla Pablo en sus escritos. Pero Pablo fue una persona cuya configuración mental, su modo de pensar, sus esquemas mentales son judíos. Y en el judaísmo, ya por lo que acabamos de explicar, no existía esta manera original como entender a Dios como se da en la persona de Jesús. Y tampoco viene del mundo griego. El mundo griego concibe a dioses del Olimpo, lejanos, distantes, antropomorfizados. No, tampoco viene del mundo griego. Y cuando existen autores que intentan como dar razón de la divinidad, como Platón, por ejemplo, que es un gran autor de la antigüedad, él para explicar que Dios usa el mito. Y el mito es una figura simbólica con la cual se quiere explicar lo que no está claro, lo que no está diáfano. Entonces, por eso tampoco puede ser de la mentalidad griega. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿de dónde viene esa concepción original de la acción creadora de Dios en Jesús? Pues viene del mismo Jesús, que tú y yo lo captamos como aparece en los evangelios y aparece también en el Nuevo Testamento. ¿En qué consiste esa concepción del Dios creador en Jesús? Así sencillito, pero no quiere decir que sea simple, es muy serio. Dios se ubica al interior de la criatura. La concepción creadora de Dios en Jesús es que Dios se ubica al interior de la criatura. Vean ustedes que ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento se acerca de lejos a esto. En el Antiguo Testamento Dios es un Dios, aunque es un Dios que busca al hombre, es un Dios comprometido en la historia, aunque es un Dios trascendente, es un Dios que no logra estar al interior de la criatura. En el Antiguo Testamento el Dios que aparece es un Dios que está junto a la criatura, que camina al lado de la criatura, que busca a la criatura, que camina con él. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene figuras muy lindas acerca de Dios. Cuando habla de Dios como papá, como mamá, precioso, sabiduría, habla de Dios como mamá, Dios como amigo, Dios como hermano, Dios como compañero, Dios como confidente, Dios como compañero de camino. Son expresiones preciosas. Dios que habita en la tienda y que está junto a su pueblo, caminando con su pueblo y que la acompaña. Cuando se construye el templo de Jerusalén con Salomón, ahí está Dios allí presente en el Santo de los Santos, un Dios que está con su pueblo. Pero aún así, esta concepción original de Jesús como acción creadora en él, como un Dios que habita en él al interior de la criatura, no está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un Dios que está conmigo. En el Nuevo Testamento, con Jesús, es un Dios que está en mí. Vean ustedes la diferencia. Una cosa es decir que está a mi lado, otra cosa es decir que está dentro de mí, metido dentro de mí, habitando en mí, inhabitándome. Es totalmente distinto. Por eso, esta concepción de Jesús es totalmente revolucionaria, totalmente original. ¿Qué implica que Dios cree, haga creación desde el interior de la criatura? Pues que Dios debe limitarse a la criatura. Dios queda limitado, se mete en un embudo, debe agacharse porque empieza a crear desde abajo. ¿Cómo se relaciona esta concepción de Jesús, de cómo Dios se revela en él,
como lo entiende, por ejemplo, la cultura griega. ¿Cómo se relaciona? En nada. Porque para la cultura griega, Dios era omnipotente, era trascendente, era absoluto. Y vean que aquí nos trae otra concepción de Dios. Un Dios que se agacha, un Dios que se abaja, un Dios que se mete a trabajar con la limitación humana, un Dios que es inmanente en la criatura, y al ser inmanente en la criatura es como es creador. Entonces es un Dios que es creador en la pequeñez, en la humildad, en la bajeza. Dios no crea desde arriba. Él desata su acción creadora desde la contingencia, desde la limitación, desde la pequeñez de la criatura. Y para que Dios haga eso, desde la bajeza, desde la pequeñez, desde la contingencia, Dios tiene que hacerse criatura. ¿Ustedes se imaginan eso? En la mentalidad griega era totalmente contradictorio. ¿Cómo es posible que si Dios es creador, tenga que hacerse criatura? Es contradictorio. Creador y criatura son dos entidades totalmente distintas. Y Dios, para que sea creador, tiene que hacerse criatura. Por eso la filosofía rechaza totalmente esta concepción de la divinidad en Jesús. Cómo Jesús en la divinidad vive. Por eso dice San Pablo, lo dice San Pablo claramente en sus cartas. Esto es escándalo para los judíos y absurdo para los griegos. Es una contradicción realmente. Esto solamente cabe es en la persona de Jesús. Y ahí que venga para ti y para mí una pregunta muy seria a raíz de esto que nos presenta Jesús acerca de la acción creadora de Dios en él, en el interior de la criatura. Y es, ¿qué idea tenemos tú y yo de Dios? ¿Cuál es nuestra concepción de Dios? Y es posible que tu concepción, como la mía, pueda estar muy permeada por lo griego. Lo absoluto, lo eterno, lo omnipotente, lo absoluto, lo de arriba. O sea que tú y yo tengamos una idea griega de Dios y no estemos tú y yo captando cómo acontece la divinidad en la persona de Jesús, que es totalmente distinto a la mentalidad griega. Es que ni siquiera, ya lo hemos dicho, ni siquiera eso compagina con lo que nos presenta el Antiguo Testamento. Es más, tenemos que preguntarnos un poco eso cuando se enseña la creación de Dios, por ejemplo, en las catequesis. ¿Qué solemos hacer? Usamos el texto del Génesis, que es el Antiguo Testamento. O sea, nos quedamos en el Antiguo Testamento. No vamos a cómo es que acontece Dios al interior de la criatura para crearlo, para transformarlo desde adentro. ¿Cuál es la manera como Jesús entiende esa manera de Dios de actuar en él? Tenemos que irnos desde allá. Es algo que acontece en la pequeñez, desde abajo, en la humildad. Cómo Dios es omnipotente, porque Dios es humilde, porque es pequeño. Esto realmente revoluciona nuestra escala de valores. En el mundo en que tú y yo estamos, decimos que el que tiene poder es el que está arriba. El que tiene poder es el que se ensalza. El que tiene poder es el que se pone por encima de los demás. En Dios es totalmente distinto. En Dios su poder, que es el poder creador, se hace desde ese abajo. Lo hace desde abajo, desde lo pequeño, desde lo humilde. Eso es lo que nos está mostrando Jesús. ¿Y qué pasa con nosotros cuando tú y yo tenemos estas ideas equivocadas de Dios? Ensalzado en lo absoluto, en lo omnipotente, en lo que está arriba, en lo poderoso, en lo absoluto, en lo que está por encima de todos. Así es como tú y yo concebimos a Dios. Pues Dios, a pesar de eso, sigue trabajando en ti y en mí, desde nuestra bajeza, pequeñez y humildad, para transformarnos desde adentro, con una profunda paciencia, hasta que tú y yo le abramos realmente el corazón a Dios y Él nos haga a ti y a mí otro Jesús. Entonces,
lo más original, según la crítica histórica que hay, es que Jesús tiene una manera de entender a Dios que es absolutamente original, que solamente está en Él y que no está ni en el Antiguo Testamento, ni está en la cultura griega circundante de las comunidades cristianas primitivas. O sea, lo más histórico que Jesús hizo fue pensar a Dios de una manera muy distinta a la de su propia religión. Jesús se atrevió a hablar, a pensar y a sentir a Dios de un modo totalmente distinto. Ahora, ¿qué problema tiene esto en Jesús? Primero, Jesús fue un judío y Jesús murió como judío. Jesús no fundó ninguna religión. Ojo con esto. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús, él lo que hizo fue vivir intensamente esta acción creadora de Dios en él. ¿Quién fundó la religión? Los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Ellos lo que hicieron fue, a partir de su experiencia en la resurrección de Cristo, fue fundar la religión cristiana. Ellos sí fueron los quienes la fundaron. Tampoco Jesús es un reformador religioso, ni un reformador social, como a veces se le quiere ver, que él fue alguien que hizo una reforma del judaísmo. No, tampoco. ¿Por qué? Cuando hablamos de reforma, estamos asumiendo que hay una forma original que es perfecta y que en algún momento esa forma original se dañó y aparece un reformador que lo que hace es arreglar aquello que se dañó para que se vuelva a la forma original que es perfecta. Eso supone la idea de reforma. Por eso cuando hablamos de Lutero, hablamos de un reformador que quiso reformar la iglesia. Una iglesia original, perfecta, que se pecateó por todos los pecados que todos conocimos que se dio, ¿no?, a finales de la Edad Media y comienzo de la modernidad. Y él quiere reformar. O hablemos nosotros, en este caso, de nuestro querido San Ignacio de Loyola, quien también él hizo una contrarreforma en el deseo de que él también se reformara, pero desde adentro. Hay una idea perfecta que se quiere reformar porque se fue dañada, vuelve otra vez. Pero en el caso de Jesús no se da eso. Jesús, él no hace una reforma, no. ¿Por qué digo? Porque no hay una forma original que se haya corrompido y Jesús la quiera arreglar, no. Jesús es totalmente original, distinto. Veamos qué era el judaísmo en tiempos de Jesús para ver cómo Jesús es original relacionado con el judaísmo. Y aquí comienzo a tocar este tema y lo vamos a dejar así planteado para que en 8 días lo continuemos. El judaísmo es una religión provisional. El judaísmo no es Israel. Qué bueno que tú y yo hagamos esta distinción. Judaísmo e Israel son dos religiones distintas. Y el cristianismo es otra religión también distinta. Judaísmo, Israel, cristianismo, religiones diferentes. ¿Qué es una religión? Una religión es una institucionalización de una experiencia de Dios. Una religión es una institución que establece una serie de normas, de procedimientos. Hablamos de unas doctrinas, hablamos de unas liturgias, de una organización jerárquica que pretende darle continuidad a una experiencia de Dios. Una cosa es la experiencia de Dios, otra cosa es la religión. La religión institucionaliza lo que es la experiencia de Dios para que la experiencia de Dios se mantenga. En el caso del cristianismo, es la religión cristiana una institución que institucionaliza a través de procedimientos y normas, doctrinas y liturgias y una organización jerárquica, se institucionaliza para que la experiencia del resucitado se mantenga, tenga continuidad
Eso es el cristianismo. Cuando hablamos del Israel, Israel también es una religión. Esa religión es una institucionalización, un conjunto de normas y procedimientos que quiere darle continuidad a la experiencia de Moisés. Esa experiencia de Dios que va al encuentro de Moisés y de su grupo, que luego se va a institucionalizar esa experiencia en una monarquía que quiso preservar lo original de la experiencia de Moisés. ¿Y cuál fue lo original de esa experiencia de Moisés? Una sociedad que fuera comunitaria, una sociedad que fuera igualitaria. Eso da realmente para una muy bellísima explicación de un curso completo de esa mentalidad de una sociedad igualitaria que se gesta en la peregrinación por el desierto camino a la tierra prometida y que quiso el pueblo de Israel como tal, mantener y cultivar como una manera como se revela Dios en su historia particular. Y se instituye la monarquía y la monarquía tiene esa finalidad. Eso es la religión de Israel. El judaísmo es distinto. Es también una religión que quiso también institucionalizar a través de procedimientos y a través de normas la experiencia también de Moisés, pero en este caso no con una monarquía, sino con la comunidad judía misma. Esa comunidad que se formó después del exilio en Babilonia. Estamos hablando de finales del siglo VI, pero era provisional porque se pensaba o se creía por parte de los judíos que apenas la monarquía se instituyera de nuevo, la comunidad desaparecía. Ese es el judaísmo. Ahí sí, pues recordemos muy brevemente que el judaísmo se forma después de la deportación a Babilonia y cuando regresan ellos a lo que era la tierra que había sido ocupada por los que habían quedado de la deportación, recuperan esa tierra, reconstruyen el templo y ellos van como comunidad a acentuarse fuertemente en la esperanza mesiánica y que el Mesías pues va a ser el que va a venir a restaurar la monarquía como lo hizo David. Yo pensaba en el Mesías como un hijo de David y a través de esa monarquía restablecer lo que había sido Israel antes del judaísmo. Pero vamos a ver con más calma en 8 días cómo este judaísmo, pues como comunidad judía, ellos esperando la llegada de la monarquía con la cual se iba a preservar la experiencia de Moisés, este Dios que viene al encuentro de la comunidad para construir una sociedad igualitaria, pues se fue llenando de una serie de normatividades, de una concepción de pureza, de un Dios totalmente segmentado en cuanto que genera una élite a la cual se le preserva o se le asigna la dignidad de ser realmente los salvados, que va a ir en contravía de todo lo que Jesús mismo en su experiencia de Dios va a mostrar. Terminamos diciendo esto ya para podernos ya retirar, y es que Jesús es tan original en su manera de entender a Dios, un Dios que actúa creadoramente en Él, la acción creadora de Dios en Él, que por eso es que lo matan, por eso es que matan a Jesús, porque el judaísmo vio en esta manera como Jesús revelaba la divinidad y la daba a conocer, vio en Él algo totalmente distinto a lo que el judaísmo propugnaba. Y el mismo judaísmo ve en esta manera de vivir de Jesús, que va generando un seguimiento en algunas personas, un peligro para la pureza de la religión como la entendían los judíos. Entonces, eso también todavía ratifica mucho más que lo de Jesús es algo totalmente distinto de cómo entendían los judíos lo que era Dios y cómo los judíos entendieron la acción creadora de Dios, que es muy distinta a cómo la va a entender Jesús en toda su concepción original. Entonces, vamos a dejar acá, ¿no? Y vayámonos por lo menos con esta idea. Y es, si bien el Nuevo Testamento y los Evangelios, por la crítica histórica
por la tradición de las formas, por la crítica de las formas, que son estudios muy serios que hacen los exegetas bíblicos, para leer inteligentemente lo que es el Nuevo Testamento y los Evangelios, se descubre que estos textos y los Evangelios no nos hablan de una historia de Jesús, sino que más bien nos hacen una confesión de fe de un Cristo vivo y resucitado que actúa en las comunidades cristianas muy concretas e históricas para haciendo de ellas un Jesús crucificado. Y que lo que encontramos en los Evangelios es una confesión de fe de un cristianismo que está viviendo intensamente la resurrección de Cristo. Es una confesión de la historia actuante de Dios en esos cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Pues cabe la pregunta: ¿qué podemos conocer de la persona misma de Jesús? En realidad de Jesús, ¿qué podemos conocer? Y la misma crítica histórica nos va a los elementos para que empecemos a comprender de Jesús lo que realmente de histórico de Él hay y que está presente en los textos. Y ya lo decíamos, ¿por qué? Porque los cristianos primitivos, ellos quisieron recuperar la vida de Jesús como norma, porque esa norma de vida es autenticada por la misma resurrección de Jesús. Por eso las tradiciones, los dichos hechos de Jesús que encontramos en los Evangelios obedecen a ese deseo de recuperar de la vida de Jesús lo que se convirtiera en conducta de vida para esos cristianos primitivos. Y ya por lo que hemos dicho, lo primero original que encontramos en la persona de Jesús, que la misma crítica histórica nos permite descubrir, es la acción creadora de Dios, entendida como la acción creadora de Dios al interior de la criatura. Eso es totalmente original en la persona de Jesús. Te vamos a seguir en 8 días ahondando sobre esto para que tú y tengamos como esos criterios de lectura cuando abordemos los Evangelios y abordemos el Nuevo Testamento en su conjunto. Pues muchas bendiciones para todos. Mañana, no olviden, tenemos a las 7 de la noche este espacio de formación ignaciana, con la avanzada ignaciana que queremos realmente proponer como un espacio de crecimiento en la ignacianidad. Nos está apoyando el Padre Julio Jiménez en esta excelente formación. El miércoles, muy invitados a las 7 de la noche, esta charla con Diana Uribe, formidable. Lo que está confinado es el cuerpo, no la mente ni el espíritu. Eso es lo que está confinado, el cuerpo. Y a través de la charla, sin duda que encontraremos elementos para que este confinamiento nuestro, que aún sigue todavía por un tiempo más, sea un espacio de profunda creación en nuestra mente y en nuestro espíritu. Es una charla formidable de Diana Uribe. No la perdamos. Es un espacio que estamos tomando de diseñadores del futuro, un grupo de intelectuales, académicos, analistas muy comprometidos con el país, que hay una reflexión sobre su compromiso en torno a nuestra querida Colombia. Y queremos también ir promoviendo los talleres de oración y vida de nuestra parroquia. Con este grupo extraordinario queremos alimentar en ustedes el pasar del rezo a la oración a través de un proceso precioso, siguiendo el método del Padre Ignacio Larrañaga. Los que estén interesados, vamos a colocar en la página web de nuestra parroquia y también esta plataforma virtual, pues el respectivo banner para que ustedes se vayan inscribiendo a esta linda experiencia que queremos iniciar este jueves en 8 días, es decir, el jueves 28 de mayo. Tiempo de oración para que aprendamos a orar con el método del Padre Ignacio Larrañaga. Entonces, y no hay límite de edad, desde las 7 en adelante, todos invitados a participar de esa experiencia. Bueno, que Dios los bendiga abundantemente y tengamos una muy buena noche en el Señor para todos ustedes. Dios los bendiga y acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.